Hola mi hermano y amigo, que Dios te bendiga. ¿Alguna vez te has preguntado cómo era estar enfermo en los tiempos de la Biblia? Las enfermedades siempre han convivido con el ser humano. Desde los tiempos de la Biblia podemos observar cómo estos problemas físicos llevaron a personas a padecer angustias insoportables y deprimentes. Debido a los atrasos de la ciencia, la tecnología y la medicina, padecer de una simple calentura o gripe podía llevar a una persona a vivir en un completo infierno. Por eso hoy te invitamos a que no te despegues de la pantalla de tu televisor, celular o computadora, porque hoy traemos para ti 5 enfermedades espantosas que registra la Biblia. Para diagnosticar una deformidad de las extremidades, los especialistas en traumatología, médicos y otros profesionales de la salud que tratan problemas óseos y musculares hablan con la familia y el niño, claro, si este es lo bastante mayor, y llevan a cabo un examen físico. Generalmente se hacen pruebas como radiografías o tomografías computadas que pueden ayudar a los especialistas a decidir cuál es el mejor tratamiento. Ahora imagínate cómo podía ser un padre cuando veía que su hijo padecía una deformidad, la cual iba a ser de por vida, en un tiempo donde no había tecnología médica y la ciencia y la medicina estaban lejos de brindar un tratamiento específico a esta persona. Las personas que padecían estas enfermedades, estas deformidades físicas, estaban confinadas a vivir de la limosna, de la misericordia de los demás, como por dioseros y menospreciados, en muchos casos por quienes concurrían a las plazas, a los mercados o a los templos. Entre algunos lisiados y con deformidades físicas, en la Biblia podemos encontrar al paralítico que se sentaba a la puerta del templo La Hermosa, los que eran traídos a los pies de Jesús para ser sanados, la mujer encorvada. En el ámbito cristiano, y según registra la Biblia, esta enfermedad es vista como una influencia demoníaca. Pero, si bien es cierto, la ciencia ha diagnosticado esta reacción cerebral como una enfermedad provocada por un desequilibrio en la actividad eléctrica de las neuronas de alguna zona del cerebro. Esta se caracteriza por uno o varios trastornos neurológicos que dejan una predisposición en el cerebro a padecer convulsiones recurrentes que suelen dar lugar a consecuencias neurobiológicas y psicológicas. La Organización Mundial de la Salud calculó que casi 10 de cada 1000 personas en todo el mundo padecen epilepsia, lo que equivale a casi 50 millones de pacientes. La mayor parte de estos casos, un 90%, se registra en países en vías de desarrollo, mientras que en los países desarrollados se estima que hay entre 40 y 70 nuevos casos por cada 100.000 personas. En la Biblia se nos narra la epilepsia de la siguiente manera. Miremos el libro de Marcos, capítulo 9, versículos del 17 al 26. Dice: Y uno de entre la muchedumbre le respondió: Maestro, te he traído a mi hijo, poseído por un espíritu que le enmudece, y donde quiera que se apodera de él, lo desgarra, y él echa espumarajos y cruje los dientes, y se pone rígido. Les dije a tus discípulos que lo expulsaran, pero no fueron capaces. Jesús le respondió diciendo: Oh generación incrédula, ¿hasta cuándo estaré con vosotros? ¿Hasta cuándo he de soportaros? Tráiganmelo.
Se lo trajeron, y cuando el espíritu vio a Jesús, al instante sacudió con violencia al muchacho, y cayendo en tierra se revolcaba, echando espumarajos. Entonces Jesús preguntó al padre: ¿cuánto tiempo hace que le viene sucediendo esto? Él dijo: desde niño. Y muchas veces le arroja tanto al fuego como a las aguas para destruirlo. Pero si tú puedes hacer algo, muévete a compasión sobre nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo: si puedes creer, todo es posible. Al instante el padre del muchacho dijo a gritos: creo, ven en auxilio de mi poca fe. Viendo Jesús que se agolpaba rápidamente una multitud, reprendió al espíritu inmundo diciéndole: espíritu inmundo y sordo, yo te ordeno, sal de él y no entres más en él. Entonces salió, gritando y agitándole con muchas convulsiones, y el muchacho quedó como muerto, hasta el punto de que muchos decían: se murió. Una persona que padecía esta enfermedad estaba confinada a vivir una vida de señalaciones, injurias, como aquel a quien le entró el demonio por el pecado de sus padres, y en algunos casos debía ser apartado y amarrado en lugares lejanos para evitar la molestia de estar lidiando con él o ella. En la Biblia encontramos a una mujer que padecía de una enfermedad muy extraña. Esta enfermedad no se describe con un nombre específico, pero por lo que leemos, la particularidad de esta era la pérdida continua de sangre. En Marcos capítulo 5 versículos del 25 al 29 leemos: en esto, una mujer que padecía de continuas hemorragias desde hacía 12 años, que había sufrido mucho a mano de muchos médicos y había gastado todos sus bienes sin provecho alguno, sino que por el contrario había empeorado. Al oír hablar de Jesús, se acercó entre el gentío por detrás y tocó su manto, porque decía: si toco aunque solo sea su manto, seré curada. Inmediatamente cesó su hemorragia y sintió en su cuerpo que había quedado curada de su aflicción. Podemos notar los terribles atrasos de la medicina en aquel entonces, ya que ningún médico había podido encontrarle remedio a este mal que atormentaba a esta mujer. Solo imagínate por un instante la desesperación de esta al sentir que su cuerpo poco a poco se debilitaba por la crónica hemorragia. Quizás la anemia en su cuerpo ya estaba muy avanzada y lo que esperaba muy pronto era nada más y nada menos que la muerte. Si esta mujer hubiera sido de nuestra época, quizás el problema no hubiera persistido por tanto tiempo. Pero en aquel entonces, de lo único que dependía aquella mujer era de un milagro, y afortunada fue de haber conocido a Jesús. Si este encuentro no se hubiera dado, sin duda hubiera muerto antes de tiempo. Según el Instituto de Salud Mental de los Estados Unidos, la esquizofrenia es un trastorno crónico y grave que afecta la forma de pensar, sentir y actuar de las personas. Se caracteriza por problemas de percepción, conducta afectiva y comunicación que persisten durante más de 6 meses. Esto incluye la conducta psicótica, como delirios o alucinaciones. Las personas con esquizofrenia son más inclinadas a hacerse daño a ellas mismas que a otros. La esquizofrenia tiene un fuerte componente genético. Ocurre en un 1% de la población general y en un 10% de las personas que tienen un parentesco de primer grado con alguien que padece este trastorno, como un padre o un hermano. La esquizofrenia y el mundo espiritual parecen estar muy relacionados. La opresión espiritual se puede definir como cualquier ataque de una entidad espiritual maligna
hacia una persona. A pesar de que la posesión demoníaca no es la única forma de opresión espiritual, cuando hablamos de esquizofrenia, sí suele ser algo que se nos viene rápido a la mente. En la Biblia encontramos un episodio muy parecido a lo que hoy se denomina esquizofrenia. Dice la Biblia en el libro de Lucas, capítulo 8, versículos del 27 al 34. Al salir él a tierra, vino a su encuentro cierto hombre de la ciudad, endemoniado, desde hacía mucho tiempo, y no iba vestido de ropa alguna, ni vivía en una casa, sino entre las tumbas. Al ver a Jesús, lanzó un grito. Cayó ante él y dijo a grandes voces: ¿Qué tengo yo que ver contigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Pues estaba conminando al espíritu inmundo a que saliera del hombre, porque se había apoderado de él muchas veces. Le ataban con cadenas y grillos, teniéndolo bajo custodia, pero rompía las ataduras y era impelido por el demonio hacia los lugares solitarios. Jesús le preguntó diciendo: ¿Cuál es tu nombre? Él dijo: Legión, porque habían entrado muchos demonios en él, y le suplicaban que no lo ordenara marcharse al abismo. Había allí una plaga de bastantes cerdos paciendo en el monte, y le suplicaban que les permitiera entrar en ellos, y Jesús se los permitió. Salieron del hombre los demonios y entraron en los puercos, y se lanzó la piara por el precipicio al lago y se ahogaron. Cuando los que lo apacentaban vieron lo sucedido, huyeron y lo contaron por la ciudad y por los campos. Desde las más remotas épocas se ha hablado de ella, ya sea en la Biblia, en los relatos de las cruzadas o de las expediciones en la Edad Media, y luego en la época moderna y del Renacimiento. El libro de Levítico es el que nos da más precisiones, o donde se menciona más esta enfermedad. Hay 2 capítulos enteros a tratar sobre la enfermedad. Los primeros indicios de la lepra en una persona se reflejaban en pequeñas lesiones de piel y en el cambio de color del vello que la persona estaba mudando. El capítulo 13 de Levítico, en sus versículos 2, 3 y 4 nos dice: Cuando el hombre tenga en la piel de su cuerpo hinchazón o erupción o mancha blanca y haya en la piel de su cuerpo como llaga de lepra, será traído a Aarón, el sacerdote, o a uno de sus hijos los sacerdotes. Y el sacerdote mirará la llaga en la piel del cuerpo. Si el pelo en la llaga se ha vuelto blanco y parece la llaga más profunda que la piel de la carne, llaga de lepra es. Y el sacerdote le reconocerá y le declarará inmundo. Y si en la piel de su cuerpo hay mancha blanca, pero que no parece más profunda que la piel, ni el pelo se ha vuelto blanco, entonces el sacerdote encerrará al llagado por 7 días. Cuando una persona, después de excesivas revisiones realizadas por el sumo sacerdote, era diagnosticada con lepra, las medidas a tomar eran drásticas. Miremos Levítico 13, versículos 45 y 46. Y el leproso en quien haya llaga llevará vestidos rasgados y su cabeza descubierta, y embozado gritará: ¡Inmundo! ¡Inmundo! Todo el tiempo que la llaga esté en él será inmundo. Estará impuro y habitará solo fuera del campamento, será su morada. Esto debía ser así porque la peligrosidad de contagio de esta antigua enfermedad era muy elevada. Esta enfermedad se pegaba en la ropa, en las piezas de lino, en las piezas de lana, piezas de cuero, se pegaba en la madera, incluso en las paredes de piedra de las casas. Miremos Levítico 14, versículo 34 hasta el 45. Cuando hayáis entrado en la tierra de Canaán, la cual yo os doy en posesión, si pongo yo plaga de lepra en alguna casa de la tierra de vuestra posesión,
vendrá aquel de quien sea la casa y dará aviso al sacerdote diciendo: algo como plaga ha aparecido en mi casa. Entonces el sacerdote mandará desocupar la casa antes que entre a mirar la plaga, para que no sea contaminado todo lo que haya en la casa. Y después el sacerdote entrará a examinarla y examinará la plaga. Y si se ven manchas en las paredes de la casa, manchas verdosas o rojizas, las cuales parezcan más profundas que la superficie de la pared, el sacerdote saldrá de la casa a la puerta de ella y cerrará la casa por 7 días. Y al 7º día volverá el sacerdote y la examinará. Y si la plaga se ha extendido en las paredes de la casa, entonces mandará el sacerdote y arrancarán las piedras en que esté la plaga y las echarán fuera de la ciudad en lugar inmundo. Y hará raspar la casa por dentro, alrededor, y derramarán fuera de la ciudad en lugar inmundo el barro que rasparen. Y tomarán otras piedras y las pondrán en lugar de las piedras quitadas, y tomarán otro barro y recubrirán la casa. Y si la plaga vuelve a brotar en aquella casa, después que hizo arrancar las piedras y raspar la casa, y después que fue recubierta, entonces el sacerdote entrará y la examinará, y si parece haberse extendido la plaga en la casa, es lepra maligna en la casa, inmunda es. Derribará por tanto la casa, sus piedras, sus maderos y toda la mezcla de la casa, y sacarán todo fuera de la ciudad al lugar inmundo. El que padeció de lepra en la antigüedad era confinado a morir solo, aislado de sus familias, o quizás en grupos con personas que padecían la misma peste.